Muy buenos días a toda la distinguida radioaudiencia de Betel Radio. Es para mí nuevamente un enorme placer y un privilegio estar con cada uno de ustedes en esta mañana. Muchísimas gracias. Para nosotros es un honor contar con su participación. Estamos conversando igualmente aquí con el doctor Tapia respecto a las consecuencias que trae en una familia el embarazo adolescente. Estaba conversando también con el doctor algunos datos estadísticos que tenemos proporcionados por la RENIEC, y en este momento yo le dejo a usted para decir que son muchos los factores, muchas las causas por las cuales las jóvenes adolescentes salen embarazadas. ¿Cuál cree que sea el factor determinante para este caso? Bueno, los factores que ocasionan esto son múltiples. Si definimos a la adolescencia como aquel periodo en el que una persona pasa de la niñez a la adultez, madurando biológicamente, en lo psicológico también, y logrando mayores capacidades de independencia, cuando hay un embarazo adolescente nos ponemos a pensar que hay una separación entre la madurez biológica y la psicosocial. Es como si el espacio entre ambas no se haya integrado totalmente. Como ustedes lo decían claramente en las cifras, hay un dato que el mismo INEI también nos arroja de su última estadística del 2014. En aquel año daba cuenta de algo que en la práctica se sabe mucho, y es que los embarazos adolescentes están aumentando. Ahora van en el rango de creciendo al 1,6%. Pero entre los datos que yo leía del INEI me llamaba mucho la atención que entre los embarazos tempranos y primerizos en mujeres entre los 14 y los 19 años, las niñas que solamente contaban con educación primaria eran madres el 29,3%. Las que contaban con educación secundaria completa, las cifras disminuían, eran madres el 11,2%, mientras que las señoritas que ya contaban con una edad superior, supongo que en el rango del 17 a 19 años, la maternidad se reducía al 4,9%. Esto nos da un índice de por qué razón a mayor educación, que yo podría entenderlo como un mayor ímpetu, un mayor deseo de lograr metas personales, profesionales en la vida, estudiar más, dedicar más tiempo al esfuerzo académico, nos quita tiempo para otro tipo de actividades que nos pueden dejar libres. La población, sin embargo, urbana y es el 76,7% en comparación con la población rural, que es el 23,3%. Ahora, si vemos que en las zonas urbanas el acceso a la educación es más alto que en las zonas rurales, no podríamos achacar y decir que esto se debe en zonas altoandinas o en zonas alejadas. El embarazo adolescente se da mayoritariamente en las ciudades, donde hay mayor acceso a la educación. ¿Cómo entender estos dos datos que la misma estadística del INEI nos arroja? Pues claramente el problema está en el rol de los padres de familia. ¿Cuáles serían entonces las causas? Bien, revisando la data que nos proporciona la encuesta del INEI, nos muestra entre los ítems, factores relacionados a estos embarazos adolescentes. Se menciona la inestabilidad familiar, la poca comunicación entre las niñas y los padres, los hijos con los padres, y ambientes familiares rígidos, lo cual nos hace ver que el problema netamente es familiar. Entre los ítems personales en los cuales se menciona, se figuran baja autoestima, temeridad, y eso nos indicaría algo que es claro, que es la falta del desarrollo de virtudes como la fortaleza y la templanza, que permiten que esto no se dé en su momento. Mientras tanto, hay factores e ítems sociales que también figuran, que son los cambios de valores, el incremento de la pornografía y su impacto social en los adolescentes, el impacto de los medios de comunicación social cada vez más liberales, y también la presión social del entorno, es decir, las malas amistades que pueden estar cultivando. Entonces, acá el punto neurálgico es cómo se trabaja en familia. Todos hemos crecido, de algún modo u otro, hemos estudiado en nuestro colegio, hemos pasado por la universidad, algunos hemos tenido estudios técnicos, otros superiores, pero la pregunta es, ¿quién nos enseñó a ser padres? Es decir,
donde aprendemos a ser padres, porque ser padre de un recién nacido es distinto a ser padre de un niño, es distinto a ser padre de un adolescente, distinto a ser padre de un joven. ¿Quién nos enseña? Básicamente esa educación se daba como una transmisión directa, como por ósmosis de lo que aprendíamos de nuestros padres. Si años atrás el matrimonio estaban mejores constituidos, porque venía de una tradición un poco más conservadora, una tradición un poco más apegada a estos valores familiares, donde el índice de divorcios era mínimo y las leyes también lo protegían, estaba claro pues que los embarazos adolescentes no se disparaban como estamos viendo en año tras año. Curiosamente, la sociedad se vuelve más liberal y curiosamente los embarazos adolescentes siguen avanzando y a la familia no se le protege como tal. Es decir, ya aparecieron en el siglo pasado la ley del divorcio, ahora está la ley del divorcio exprés, te puedes separar por cualquier motivo, por más sentimental que parezca, pero te puedes separar y no hay ninguna protección. Por otro lado, ha caído en desuso la educación de las virtudes, y las virtudes se enseñan en casa. Básicamente, la virtud de la prudencia, la fortaleza y la templanza. Al enseñarle al muchacho, por ejemplo, o a la chica, a retrasar los premios, es decir, que todo acto que hace no se le retribuye de inmediato, a no fomentar el capricho, a fomentar el valor de la espera, a fomentar el esfuerzo mediante labores que se le dejan en casa. Todo ese tipo de cosas empieza a sumar. Si por otro lado tenemos a padres de familia que cada vez se desentienden más de su labor de formadores de muchachos y se quedan solamente en el rol de procreadores, está claro que esas son las causas inmediatas por las cuales se producen los embarazos adolescentes. Licenciado, ¿dónde está la respuesta? La respuesta es la familia. Licenciado, permítame un segundo. Estoy totalmente de acuerdo con los datos estadísticos que usted da. También, por supuesto, tiene mucha razón respecto a que se han incrementado y que si nos trasladamos a hace 50, 60, 70 años no se veía este incremento. Yo quisiera, por favor, trasladarle al doctor Tapia y que nos pueda dar su opinión al respecto. ¿Por qué cree usted que ahora se ha incrementado estos embarazos adolescentes? ¿Falta de comunicación? ¿Pérdida de valores? Doctor Tapia, le escuchamos. Hay un fenómeno que tenemos que tener presente, que es los elementos que trae la vida moderna en una ciudad. Es muy distinto vivir en el campo que vivir en la ciudad. Uno de los elementos que en la ciudad influye en todas las personas y más en los adolescentes, es por ejemplo la música, la discoteca, la facilidad de acceso a las drogas, al alcohol, etcétera, que hacen una atmósfera, un ambiente predispuesto al hedonismo, a la comunicación sensual e inclusive hasta el poder practicar y realizar relaciones sexuales prematuras entre adolescentes y a veces con niñas. Quitamos la posibilidad, que también existe, de adultos mayores que practican sexo con adolescentes y ya, o con niñas, que ya es una degeneración y un delito. Pero en el mismo medio de la adolescencia hay lamentablemente lo que se ha venido llamado desde los años 60 mundialmente una revolución sexual. Ha roto los diques de contención de lo que es la moral social, la moral privada, confunde a los padres de familia, creen que libertad es hacer lo que les da la gana, etc. Tanto en mayores como en menores. Son elementos sociológicos que hay que tener en cuenta. Pero es interesante observar cómo es el mecanismo de una comunicación en una discoteca. En una discoteca, ¿una pareja puede conversar, sí o no? No, porque la música es estridente. En una discoteca, ¿una pareja se puede mirar mientras conversan? Lo poco que pueden conversar, no, porque es a oscuras. En una discoteca, para poder conversar, alguno tiene que acercarse muchísimo al otro por el ruido, y además con un trago encima, y además que está con una persona que le gusta, de ahí a un beso se da, y más cosas. Uno se pregunta,
¿Fue libre o fue condicionado por toda la atmósfera de la discoteca? Ahí está el tema. Licenciado. Sí. Le escuchamos. Lo que quería yo era trasladarle al doctor y escuchar también la opinión de él respecto a lo que usted nos había dicho, que es muy interesante también lo que usted nos conversa y dialoga con nosotros, que es de mucha edificación, pero también quisiera que usted pudiera dar, de acuerdo a su trabajo y a todos los datos que usted tiene, cuál sería su recomendación para todas aquellas que nos pueden estar escuchando y que de alguna manera las jovencitas quieren hacer lo que ellas crean o lo que creen ellas que está bien. Simplemente dejarlas vivir según ellas, hacer lo que ellas quieren, porque ellas quieren experimentar en carne propia lo que uno le está impidiendo. Por favor, le escuchamos. Bueno, es una pregunta bastante amplia que tomaría mucho tiempo, pero voy a tratar de resumirlo, voy a hacer el esfuerzo. Sí. Veamos, la mejor educación de la sexualidad se enseña en casa. Esta educación no se enseña mediante palabras, se enseña mediante gestos. Y estos gestos se los procuran el papá y la mamá. Entonces, tenemos 3 ámbitos de la formación del adolescente. Tenemos el ámbito de la educación de su inteligencia, que está plenamente abordada en los colegios, en las academias. Tenemos el ámbito de la educación de su voluntad, que también se trabaja medianamente en los colegios a través de cursos como educación física y a través de la exigencia educativa que tiene cada colegio, pero también se educa la voluntad en la familia, con estas pequeñas esperas, con la educación de estas virtudes que yo considero fundamentales, como son la prudencia, la fortaleza y la templanza. Y por otro lado, hay una educación que es propia y típicamente familiar, que es la educación del plano emocional. Una correcta educación que evite el tema de los embarazos adolescentes tendría que equilibrar estos 3 niveles: el desarrollo de la inteligencia, el desarrollo de la voluntad, el desarrollo de las emociones. ¿Cómo se educan las emociones? Se educa cómo el papá trata a la mamá. Si tú, papá, quieres mucho a tu esposa, tienes detalles con ella, procuran solucionar sus problemas no recurriendo a la violencia, tienen un clima acogedor, un ambiente en el cual sus hijos se sienten libres, pero también se sienten protegidos, en quien poder confiar. El problema de los eventos externos, sea una discoteca, sea una presión del grupo, sea los medios de comunicación social, se reducen al mínimo. Hay un margen para la libertad, ciertamente, pero ese es el contexto educativo. ¿Quieren que no ocurran embarazos adolescentes en tu familia? Pues bien, empiecen a quererse bien, hagan familia. Y punto 2, ahora hay un montón de cursos matrimoniales y cursos de cómo ser buen padre. Está el grupo Raíces, lo pueden buscar por internet y pueden encontrar abundante bibliografía al respecto, si quieren saber un poco más, en librerías tanto cristianas, en librerías católicas, sobre cómo hacer familia. Bueno, esto es básicamente lo que tengo que decir. Muy bien, licenciado, muchísimas gracias por participar en nuestro programa. Sin duda que tenemos muchas cosas que conversar y doctor Tapia, también tenemos ya que despedirnos. Mañana podemos conversar más ampliamente sobre este tema y déjenme por favor decirles a todos aquellos que nos escuchan, es mejor que como padres nosotros asumamos nuestra responsabilidad y desde temprana edad enseñarle a nuestros hijos los principios, los valores y a decirle que todo tiene su tiempo. Vete, lo que necesitas escuchar.